Ciertamente, adentrémonos en la intrigante situación de Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, según la narrativa bíblica. Al explorar las sutilezas de la Biblia, desentrañaremos respuestas a las preguntas desconcertantes sobre cómo Caín tuvo una esposa y, aún más asombroso, cómo pudo haber engendrado un hijo, considerando a Adán y Eva como los únicos progenitores de la humanidad. Desde el principio de la Biblia, Caín emerge como una figura central en las narrativas, siendo presentado como el primogénito de Adán y Eva, marcando las primeras etapas de la humanidad. Su relación con Abel, su hermano menor, se vuelve crucial en el episodio del sacrificio a Dios. En un acto de devoción, ambos hermanos presentan sus ofrendas a Dios, pero la aceptación divina recae exclusivamente en las ofrendas de Abel, dejando las de Caín rechazadas. La razón del rechazo de Dios sigue siendo un misterio, lo que ha provocado diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos especulan sobre la naturaleza de las ofrendas, mientras que otros sugieren una posible actitud negativa en el corazón de Caín como el factor determinante. El rechazo provoca una creciente amargura en Caín, culminando en la primera tragedia humana registrada en la Biblia. Impulsado por los celos y la ira, Caín comete el terrible acto de fratricidio, quitándole la vida a Abel. Este evento, más allá de ser la primera manifestación de la fragilidad humana y la gravedad del pecado, resuena a través de las páginas de la historia, dejando una marca indeleble en la narrativa bíblica como una advertencia sobre las consecuencias de las elecciones humanas. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Dios responde a Caín con un severo castigo. La ira divina se expresa al maldecir a Caín y marcarlo, convirtiéndolo en un signo visible de su transgresión. Aunque esta marca no se describe claramente en la Biblia, simboliza la separación y la carga del pecado que Caín llevaría consigo. El castigo de Dios va más allá de la maldición física, abarca consecuencias psicológicas y emocionales. Caín es condenado a vagar en soledad, distanciándose de la presencia divina. Este exilio lo deja a merced de su propia conciencia, soportando el peso de su nefasta elección. La soledad de Caín, ahora distante tanto de Dios como de la compañía humana, refleja la profundidad de la separación causada por el pecado. El vagabundo solitario se convierte en un símbolo de alienación espiritual y emocional, una consecuencia directa de sus acciones. La Biblia relata la preocupación de Caín por el peso de su maldición, temiendo que otros pudieran matarlo al encontrarlo. En respuesta a esta aprensión, Dios coloca una marca en Caín, asegurando su protección contra cualquier venganza mortal. Este acto divino no solo preserva la vida de Caín, sino que también simboliza la misericordia de Dios en medio de las consecuencias de sus acciones. Aquí surge la primera pregunta de las mentes más escépticas. ¿Quiénes eran esos otros que Caín tanto temía? ¿No eran Caín y Abel los únicos hijos de Adán y Eva? Manténgase atento, joven saltamontes. Más adelante encontrará las respuestas a estas preguntas, así que prosigamos. En el capítulo 4, versículos 16 y 17, descubrimos que Caín, incluso como un vagabundo, encuentra a una mujer y establece una relación marital. De esta unión nace un hijo llamado Enoc, marcando el comienzo de una nueva generación descendiente de Caín. Sorprendentemente, Caín no solo sobrevive al castigo divino, sino que también se establece notablemente. Decide construir una ciudad y la nombra en honor a su hijo, Enoc. La ciudad se convierte en un testimonio de resiliencia y la capacidad humana para forjar un camino hacia adelante, incluso frente a las marcas del pasado. Esta elección refleja la determinación de Caín de crear un legado y una comunidad, desafiando las adversidades de su condición errante. Sin embargo, es en este punto donde las preguntas comienzan a multiplicarse.
El texto bíblico omite detalles explícitos sobre cómo y con quién Caín estableció su relación marital. En el versículo 17 encontramos solo la información vaga de que Caín conoció a su esposa. En el enigmático relato de Caín, la narrativa nos deja con preguntas desconcertantes sobre su esposa y la posible existencia de otros humanos durante ese tiempo antiguo. Han surgido diversas interpretaciones, cada una esforzándose por llenar los vacíos en el relato bíblico y abordar las complejidades en torno al crecimiento de la población humana. Una perspectiva no convencional propone la idea de que Dios podría haber creado independientemente a otros humanos aparte de la familia de Adán y Eva. Los defensores de esta teoría argumentan que, para que la humanidad se multiplicara rápidamente, sería necesaria una población significativa, desafiando la noción de que podría derivar únicamente de los descendientes directos de Adán y Eva. Este punto de vista intenta reconciliar la narrativa bíblica con la evidencia arqueológica y antropológica que indica la existencia de comunidades humanas más amplias en la antigüedad. Es importante señalar, sin embargo, que esta interpretación es especulativa y carece de apoyo explícito en el texto bíblico. La teoría más ampliamente aceptada sugiere que Caín podría haberse casado con una hermana, basándose en una comprensión de las prácticas culturales y el contexto de esa época descritos en la narrativa bíblica. El libro de Génesis no declara explícitamente que Adán y Eva solo tuvieran a Caín y Abel como hijos. La ausencia de información detallada deja espacio para la posibilidad de que Adán y Eva tuvieran otros descendientes no mencionados específicamente en la Biblia. El argumento central que apoya esta hipótesis gira en torno a la comprensión de que las familias durante esa época eran considerablemente más grandes y las personas disfrutaban de una longevidad notablemente larga. Por ejemplo, Caín, una figura en el relato bíblico, vivió durante cientos de años. Esta longevidad extendida aumenta la plausibilidad de que Adán y Eva tuvieran una descendencia más extensa, incluyendo hijos e hijas no destacados explícitamente en el texto sagrado. Esta interpretación gana un refuerzo significativo cuando profundizamos en la narrativa bíblica. Después del incidente entre Caín y Abel, la historia se desarrolla aún más. En Génesis 5:4 encontramos una referencia que fortalece la idea de que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. El texto menciona explícitamente que Adán vivió 800 años después del nacimiento de Set y tuvo otros hijos e hijas. Este pasaje destaca explícitamente la existencia de una descendencia más amplia más allá de Caín, Abel y Set. En ese contexto cultural y temporal, la práctica del matrimonio entre hermanos no solo era aceptable, sino también considerada necesaria para la propagación de la raza humana. En las primeras etapas de la historia, no existían prohibiciones explícitas contra esta forma de unión, y las circunstancias culturales y las demandas de supervivencia podrían haber influido en esta práctica. La ausencia de restricciones evidentes se ilustra en varios casos en la narrativa bíblica donde personajes se casaron con miembros de sus propias familias. Un ejemplo notable es el caso de Abraham y Sara, quienes eran medio hermanos. Isaac, el hijo de Abraham, siguiendo las costumbres de la época, se casó con Rebeca, quien era su prima. Esta unión es notable no solo por su aceptación cultural, sino también por la bendición divina que la acompañó. El relato bíblico en Génesis 24 describe cómo Abraham, preocupado por encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac, envía a su siervo a Padán Aram para buscar una esposa entre sus parientes. El siervo encuentra a Rebeca, una pariente de Isaac, en el pozo, y ella se convierte en la elegida para ser la esposa de Isaac. Esta historia ilustra no solo la práctica cultural del matrimonio entre parientes en ese tiempo, sino también enfatiza la importancia atribuida a la continuidad del linaje familiar. Además, la narrativa sugiere una creencia en la guía divina en estos arreglos matrimoniales, evidente en cómo la elección de Rebeca fue percibida como
providencial. Otro ejemplo clásico de matrimonio entre miembros de la familia ocurre después del diluvio, según la Biblia. Después del gran diluvio, Noé y su familia, sus hijos Sem, Cam y Jafet, fueron encargados de repoblar la tierra. Dada la escasez de población después del diluvio, los hijos de Noé no tuvieron otra opción más que casarse entre ellos mismos o incluso con sus propias hermanas para cumplir con el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra. La Biblia, en el capítulo 9 de Génesis, enfatiza la responsabilidad de Noé y su familia de repoblar la tierra y restaurar la humanidad, cumpliendo con el propósito divino, justificando tales uniones desde la perspectiva de esa época. Estos ejemplos subrayan cómo, en diferentes etapas de la historia bíblica, el matrimonio entre miembros de la familia fue considerado aceptable e incluso necesario para la continuidad del linaje humano después de eventos extraordinarios. Es intrigante observar que las leyes contra el matrimonio entre parientes, como las establecidas en la ley mosaica, surgieron considerablemente más tarde, aproximadamente 2500 años después de la creación de Adán y Eva, marcando un punto significativo en la evolución de las prácticas matrimoniales. Estas leyes fueron promulgadas como parte del pacto con Moisés, reflejando la necesidad emergente de regulaciones a medida que la humanidad se multiplicaba. La prohibición del incesto, delineada en las leyes dadas a Moisés, puede entenderse como un acto divino destinado a proteger a la humanidad y prevenir posibles consecuencias negativas derivadas del matrimonio entre parientes. A medida que las poblaciones crecieron y se diversificaron, la introducción de estas leyes tenía como objetivo preservar la salud genética y evitar riesgos asociados con la endogamia. La regulación divina contra el matrimonio entre parientes, como se describe en las leyes mosaicas, se desarrolla en el libro de Levítico. Estas prohibiciones, meticulosamente delineadas en el capítulo 18, cubren una amplia gama de relaciones familiares, incluyendo instrucciones específicas contra las relaciones sexuales con madres, padres, hermanos, hermanas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas y otros parientes cercanos. El libro de Levítico, una parte integral de las Escrituras, representa una extensión práctica del pacto establecido con Moisés, demostrando la atención divina al detalle en la regulación de las relaciones familiares. Es esencial notar que las interpretaciones están sujetas a variaciones significativas y a menudo son debatidas entre diferentes tradiciones religiosas y grupos teológicos. Sin embargo, es aún más crucial resaltar que, independientemente de las diferencias interpretativas, prevalece la perspectiva de que no debemos cuestionar o dudar de Dios. El respeto por la tradición y la sumisión a la voluntad divina se mantienen como principios fundamentales, sustentando la convicción de que la verdadera comprensión reside en la aceptación confiada de la palabra de Dios. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.